En los próximos años, la ciberseguridad va a cambiar más de lo que cambió en las últimas 2 décadas. Y si no entendés qué está pasando hoy, podrías llegar a quedar totalmente expuesto. En este video vas a descubrir por qué 2026 marca un antes y un después en la seguridad digital global. El panorama actual es mucho más complejo que antes. Ya no hablamos solo de hackers aislados, hablamos de un mundo atravesado por tensiones geopolíticas, cadenas de suministro gigantescas que nadie termina de controlar, tecnologías nuevas que se adoptan más rápido de lo que se protegen y un ecosistema donde los riesgos se multiplican entre actores interconectados. Las organizaciones grandes están mejorando su resiliencia, pero las pequeñas y las medianas están llegando a un punto crítico. Un 71% directamente sienten que no pueden protegerse por sí mismas. Y esto no es un problema individual, sino un riesgo sistémico. Cuando una pieza de la cadena falla, arrastra a todas las demás. Además, la brecha de talento sigue creciendo. 2 de cada 3 organizaciones dicen que ya no tienen las habilidades que necesitan para defenderse. A esto se le suma que la inteligencia artificial, mientras acelera defensas, también potencia las capacidades de los atacantes. En este video vas a entender qué está generando esta complejidad, qué riesgos nuevos aparecen y qué tenés que saber sí o sí para navegar el 2026 con criterio y ventaja. Vamos a desarmar todo ese caos, paso a paso. Si hay una palabra que define el momento actual de la ciberseguridad es complejidad. No estamos frente a un problema aislado ni técnico, sino frente a un sistema global cada vez más difícil de entender, de controlar y sobre todo de proteger. Hoy el ciberespacio se volvió más complejo que nunca porque varias fuerzas están empujando al mismo tiempo y ninguna afloja. Por un lado, las tensiones geopolíticas están en aumento. Eso se traduce en más espionaje digital, más ataques dirigidos y más uso del ciberespacio como campo de conflicto indirecto. De hecho, casi el 60% de las organizaciones reconoce que estos conflictos ya influyen directamente en su estrategia de ciberseguridad. Y 1 de cada 3 CEOs dice que su principal preocupación es el robo de información sensible o de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, las organizaciones dependen cada vez más de cadenas de suministro enormes, interconectadas y opacas, sistemas tercerizados, proveedores de software, servicios en la nube, integraciones que nadie termina de mapear del todo. El resultado es un escenario donde el riesgo ya no está dentro de tu empresa, sino en todo el ecosistema que la rodea. De hecho, el 54% de las organizaciones grandes reconoce que el manejo del riesgo de terceros es uno de los mayores obstáculos para lograr resiliencia. Un solo proveedor vulnerable puede convertirse en una puerta de entrada para afectar a decenas o cientos de empresas al mismo tiempo. A esto se suma la adopción acelerada de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, automatización, sistemas cada vez más complejos que se implementan rápido, muchas veces más rápido de lo que se pueden proteger. El dato es claro, el 66% cree que la IA va a impactar fuerte en la ciberseguridad en los próximos 12 meses, pero solo el 37% tiene procesos reales para evaluar la seguridad de esas herramientas antes de usarlas. Ahora sumemos otra capa más, la regulación. La mayoría de las organizaciones reconoce que las normas ayudan. El 78% siente que las regulaciones de ciberseguridad y privacidad reducen riesgos, pero al mismo tiempo, 2/3 dicen que la proliferación y fragmentación de requisitos regulatorios se volvió un problema en sí mismo. Cumplir con todo es cada vez más difícil, caro y lento. Y como si todo esto fuera poco, aparece el factor más crítico, las personas. La brecha de talento en ciberseguridad se agrandó considerablemente. Hoy, 2 de cada 3 organizaciones dicen tener faltantes de habilidades de moderados a críticos, y apenas el 14% está realmente convencido de que cuenta con la gente y los conocimientos necesarios para protegerse. Este combo genera un efecto muy peligroso, inequidad cibernética. Las organizaciones grandes, con más presupuesto y recursos, logran adaptarse. Las chicas y medianas no. Y eso rompe el equilibrio del sistema completo, porque las grandes empresas dependen de redes enormes de proveedores más chicos, menos maduros y más frágiles. Cuando uno cae, el impacto se propaga. Por eso esto es considerado un problema sistémico, y los números lo confirman.
El 72% de las organizaciones reporta que el riesgo cibernético aumentó en el último año. No solo hay más ataques, sino que son más sofisticados. Fraude digital, phishing avanzado, ingeniería social y ataques potenciados con inteligencia artificial. El resultado es un escenario donde los equipos de seguridad están sobrecargados, gestionando decenas de herramientas desconectadas entre sí, reaccionando a alertas constantes mientras los atacantes automatizan cada vez más sus operaciones. Todo esto nos lleva a una conclusión clave para este capítulo. La ciberseguridad ya no puede pensarse solo como un problema de IT. Tiene que entenderse como un riesgo de negocio, de continuidad operativa y de estabilidad del ecosistema entero. Y ese es el gran desafío del año que viene. Cómo navegar esta complejidad creciente sin quedar atrás, sin depender de la suerte y sin esperar a que el próximo incidente nos obligue a reaccionar. Ahora bien, el 72% de las organizaciones reporta un aumento del riesgo cibernético en el último año y se trata una tendencia global sostenida. Pero lo más relevante no es solo que haya más ataques, sino cómo están cambiando. El ransomware sigue siendo una de las principales preocupaciones, pero ahora aparece acompañado por un ecosistema mucho más sofisticado. Los atacantes ya no improvisan, usan modelos de negocio, automatización, inteligencia artificial y servicios tercerizados. Esto les permite escalar ataques con una eficiencia inédita. Casi el 47% de las organizaciones señala que los avances de los adversarios impulsados por inteligencia artificial generativa son hoy su principal preocupación. Y esto se refleja en el crecimiento de ataques de ingeniería social, donde el factor humano vuelve a ser el punto más débil. Durante 2024, el 42% de las organizaciones sufrió ataques de phishing o ingeniería social. Y no hablamos de correos mal escritos, hablamos de mensajes hiperpersonalizados, voces clonadas, deepfakes y suplantaciones cada vez más difíciles de detectar. Además, el fraude digital y el robo de identidad se consolidaron como los principales riesgos cibernéticos a nivel personal, lo que amplía la superficie de ataque más allá de las empresas. La inteligencia artificial atraviesa todo el ecosistema de ciberseguridad y lo hace de una forma ambigua. Por un lado, el 66% de las organizaciones cree que la IA va a ser el factor que más impacte en la ciberseguridad en los próximos 12 meses. Se la ve como una herramienta clave para detección, respuesta y automatización defensiva. Pero acá aparece una contradicción peligrosa. Solo el 37% tiene procesos claros para evaluar la seguridad de las herramientas de IA antes de implementarlas. Es decir, la mayoría sabe que la IA introduce nuevos riesgos, pero igual la adopta sin controles suficientes. Mientras tanto, los atacantes avanzan rápido, usan IA para cosas como escalar campañas de phishing, automatizar reconocimiento de objetivos, generar deepfakes creíbles y ajustar ataques en tiempo real. Esto genera una carrera armamentista asimétrica, donde muchas organizaciones incorporan IA sin gobernanza, mientras los criminales la usan sin ningún tipo de restricción. El resultado es claro, la velocidad de adopción supera a la capacidad de defensa. Otro eje central de esta complejidad es la interdependencia del ecosistema digital. Hoy, ninguna organización opera sola. Todas dependen de proveedores de software, servicios en la nube, integradores, plataformas externas y terceros que forman parte crítica de sus operaciones. El problema es que esa dependencia no siempre viene acompañada de visibilidad ni control. Por eso, el 54% de las organizaciones grandes identifica la gestión de riesgos de terceros como el principal obstáculo para lograr resiliencia cibernética. No porque no quieran gestionarlo, sino porque la complejidad del ecosistema lo vuelve extremadamente difícil. Un fallo en un proveedor puede propagarse rápidamente y afectar a múltiples sectores al mismo tiempo. Esto convierte a los ataques a la cadena de suministro en uno de los riesgos más críticos del escenario actual. Y acá aparece una verdad incómoda. Las organizaciones más maduras dependen en gran medida de proveedores más pequeños y menos preparados. Eso hace que la resiliencia del sistema completo esté limitada por su eslabón más débil. Cuando se analiza la resiliencia, la brecha es evidente. Las organizaciones grandes muestran mejoras sostenidas, mientras que las pequeñas y medianas enfrentan serias dificultades. Muchas directamente reconocen que no logran alcanzar un nivel mínimo de resiliencia. La brecha también es regional y sectorial.
El sector público, por ejemplo, está mucho más expuesto. El 38% reporta resiliencia insuficiente, frente a apenas el 10% en organizaciones privadas, medianas y grandes. El problema se agrava cuando miramos el talento. El 49% de las organizaciones del sector público reconoce que no tiene el personal necesario para cumplir sus objetivos de ciberseguridad, y esta cifra aumentó de forma significativa respecto al año anterior. A nivel general, 2 de cada 3 organizaciones reportan faltantes de habilidades críticas, y solo el 14% está realmente confiado en que tiene hoy la gente que necesita. Esto genera equipos saturados, operaciones reactivas y una dependencia excesiva de herramientas que no siempre están bien integradas entre sí. La ciberseguridad ya no puede tratarse como un gasto operativo más, tiene que entenderse como una inversión estratégica. Los grandes ciberataques de los últimos años dejaron en claro que cuando falla la ciberseguridad, falla también la economía, la operación, la confianza y en algunos casos, la estabilidad de un país entero. Estos eventos funcionaron como un llamado de atención. No solo pusieron la ciberseguridad en la agenda de gobiernos y empresas, sino que la llevaron incluso al plano cotidiano, al hogar, al ciudadano común. A partir de ahí se empezó a entender que la resiliencia digital en una cuestión colectiva. Hoy, el contexto es todavía más desafiante. La complejidad del ciberespacio está impulsada por factores que muchas veces escapan al control directo de los líderes. Tensiones geopolíticas, crimen organizado digital, ataques a infraestructura crítica y una adopción tecnológica que avanza más rápido que las capacidades de defensa. Pero que no se pueda controlar todo no significa que no se pueda decidir. Y acá es importante que entendamos lo siguiente. La falta de acción frente a las amenazas cibernéticas y el accionar de los hackers tiene un costo económico real, con lo cual uno de los cambios más importantes en la forma de hablar de ciberseguridad es empezar a medirla en términos económicos. El cibercrimen es rentable, muy rentable. Con costos operativos bajos y retornos potencialmente altísimos, se convirtió en un modelo de negocio atractivo para grupos criminales cada vez más organizados. Para ponerlo en números concretos, las pérdidas globales por cibercrimen superaron los $12.500 millones en 2023, y esto es solo lo que se reporta. El impacto real probablemente sea mayor. A medida que estos ataques se vuelven más frecuentes y más sofisticados, muchas empresas recurren al ciberseguro para mitigar el impacto financiero. Pero incluso eso empieza a tensionarse. Las aseguradoras están subiendo primas, endureciendo condiciones y limitando coberturas, porque el riesgo dejó de ser excepcional y pasó a ser estructural. Todo esto refuerza la idea clave de que no invertir en ciberseguridad no ahorra dinero, sino que lo traslada al peor momento posible. De esta manera, tiene sentido hablar de un concepto nuevo: la economía de la ciberseguridad. Uno de los mayores obstáculos para invertir bien en seguridad es la dificultad para cuantificar el riesgo. Las amenazas cambian todo el tiempo, los impactos no siempre son inmediatos y muchas consecuencias son indirectas. Pérdida de confianza, interrupciones operativas, sanciones regulatorias, daño reputacional. Pero si no se puede traducir el riesgo a términos económicos, es muy difícil priorizar inversiones de forma inteligente. Por eso, cada vez más líderes entienden que la ciberseguridad tiene que discutirse en el mismo idioma que el negocio, no como un problema técnico, sino como un factor que impacta ingresos, continuidad, crecimiento y supervivencia. Hoy, más del 60% de CEOs y CISOs dice que la gestión del riesgo cibernético está integrada al esquema general de gestión de riesgos de la empresa. Sin embargo, hay una contradicción fuerte. Menos de la mitad de los CIOs cree que su organización invierte lo suficiente en ciberseguridad. Es decir, el riesgo se reconoce, pero la inversión todavía no acompaña. Bueno, invertir en seguridad cuesta: multifactor, firewalls, capacitación, monitoreo, respuesta a incidentes. Todo suma, pero comparado con el costo de un ataque serio, esa inversión es mínima. El problema es que para muchas pymes, incluso esos costos mínimos son difíciles de absorber, y ahí aparece una desigualdad estructural que ya mencionamos anteriormente. Por eso se plantea la necesidad de incentivos externos, especialmente desde los estados.
Del mismo modo que se subsidian tecnologías limpias para enfrentar la crisis climática, resulta razonable pensar en incentivos que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a adoptar medidas básicas de ciberseguridad, porque si las pymes no pueden protegerse, todo el ecosistema queda expuesto. Por último, cabe mencionar que la dimensión económica de la ciberseguridad no termina en las pérdidas, también aparece en el mercado laboral. La demanda de profesionales en ciberseguridad sigue creciendo y ofrece oportunidades de carrera estables y bien remuneradas. Esto no solo mejora la situación individual de quienes trabajan en el sector, sino que impulsa el desarrollo económico de regiones enteras. Navegar la complejidad del ciberespacio requiere un cambio de mentalidad. La ciberseguridad no es un problema técnico aislado, ni una responsabilidad exclusiva del área de IT, sino un desafío económico, estratégico y colectivo. Las organizaciones que entiendan esto, que midan el riesgo, que inviertan con criterio, que colaboren con su ecosistema y que alineen liderazgo, negocio y seguridad, van a tener una ventaja real. Las que no van a seguir reaccionando tarde. Y esa diferencia, en el contexto actual, ya no es menor. Es la diferencia entre resiliencia y colapso. Si llegaste hasta acá y venís aprendiendo, suscríbete y activa las notificaciones. Ahora nos toca adentrarnos en el controvertido terreno de la ciberseguridad aplicada a inteligencia artificial. Prosigamos. Como todos sabemos, la inteligencia artificial está siendo adoptada ahora en todos los sectores de la economía a una velocidad que no tiene precedentes. Las organizaciones buscan capturar sus beneficios, automatizar procesos, tomar mejores decisiones y ganar eficiencia. Pero hay una pregunta que casi siempre queda relegada al fondo de la discusión. ¿Qué pasa con la ciberseguridad cuando incorporamos IA? Históricamente, los riesgos cibernéticos asociados a la adopción de inteligencia artificial no recibieron la atención que merecían. Se habló mucho de innovación, de productividad y de ventaja competitiva, pero poco de qué nuevas vulnerabilidades se abren cuando estos sistemas pasan a formar parte del corazón del negocio. Porque comprometer un sistema de inteligencia artificial no es lo mismo que comprometer un sistema tradicional. Cuando un sistema de IA falla, las consecuencias pueden escalar rápido. Decisiones erróneas automatizadas, impactos financieros, daños reputacionales y riesgos legales. Por eso, si una organización quiere beneficiarse de la IA de forma segura, tiene que cambiar su enfoque desde el inicio. Hoy el contexto empresarial está cada vez más atravesado por la idea de innovación responsable. Eso significa poder invertir, experimentar e innovar con confianza, sin perder de vista los riesgos. Para lograrlo, es indispensable entender cuáles son los riesgos cibernéticos específicos de la IA y qué medidas permiten mitigarlos. Y acá aparece la pregunta central que vamos a recorrer a lo largo de esta parte del video. ¿Cómo pueden las organizaciones aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin quedarse expuestas a nuevos riesgos cibernéticos? Para responderla, primero necesitamos entender el alcance del problema. El impacto de la inteligencia artificial sobre la seguridad se puede dividir en tres grandes dimensiones. La primera es el uso de IA por parte de los atacantes. Los actores maliciosos están usando inteligencia artificial para potenciar sus capacidades, hacer sus ataques más efectivos y escalar operaciones que antes requerían mucho tiempo o muchos recursos. La segunda es el uso de la IA por parte de los defensores. En paralelo, los equipos de seguridad están incorporando IA para mejorar la prevención, detectar amenazas con mayor precisión, automatizar respuestas y reaccionar más rápido ante incidentes. Y la tercera, que es donde vamos a poner el foco principal, es la ciberseguridad de los propios sistemas de IA.
La adopción de inteligencia artificial crea una superficie de ataque completamente nueva, con vulnerabilidades que no siempre existen en los sistemas tradicionales de IT. Esto obliga a extender los enfoques clásicos de seguridad y adoptarlos a tecnologías que funcionan de otra manera. En otras palabras, la IA no solo cambia cómo atacan los criminales y cómo defienden las organizaciones, también cambia qué es lo que hay que proteger. Cuando una empresa incorpora IA, expone datos, modelos, procesos de entrenamiento, decisiones automatizadas y flujos de información críticos. Si estos elementos no se protegen correctamente, el impacto puede propagarse mucho más allá del sistema técnico y afectar directamente a los procesos del negocio. Por eso, los riesgos asociados a la inteligencia artificial no pueden quedar confinados al área técnica, tienen que ser entendidos y gestionados tanto por líderes de negocio como por responsables de riesgo y seguridad. A lo largo de esta parte del video vamos a ver cómo la IA está siendo utilizada por los atacantes para hacer el cibercrimen más barato, rápido y efectivo. ¿Por qué los sistemas de inteligencia artificial amplían la superficie de ataque y generan vulnerabilidades nuevas? ¿Qué principios y enfoques permiten adoptar la IA sin comprometer la resiliencia del negocio? ¿Y qué decisiones estratégicas tienen que tomar los líderes si quieren innovar sin perder el control de riesgo? Porque la inteligencia artificial puede ser una ventaja enorme, pero sin ciberseguridad, esa ventaja se puede transformar muy rápido en un problema. Cuando hablamos de seguridad aplicada a inteligencia artificial, hay un error muy común: pensar que la seguridad es un problema puramente técnico, y no lo es. Los requisitos de ciberseguridad de una tecnología de IA no pueden definirse en abstracto. Dependen directamente de cómo una organización usa la IA, para qué procesos, con qué nivel de dependencia y con qué tolerancia al riesgo. En otras palabras, la seguridad tiene que ir de la mano del negocio, no después. Lo primero que hay que entender es que no todas las implementaciones de IA requieren el mismo nivel de protección. La criticidad cambia según varios factores clave. ¿Qué tan críticos son los procesos de negocio que dependen de la IA? ¿Qué grado de dependencia tienen esos procesos de los resultados del sistema IA? ¿Qué tan sensibles son los datos que la IA procesa o controla? ¿Qué tipo de dispositivos o sistemas están bajo su influencia? Y algo fundamental: la cultura de riesgo de la organización y su enfoque frente a la innovación digital. Dicho de forma simple, no es lo mismo usar IA para generar textos internos que para tomar decisiones operativas, financieras o de control industrial. Hoy las organizaciones no están todas en el mismo punto del camino. La adopción de inteligencia artificial ocurre de múltiples formas y cada una introduce riesgos distintos. Gran parte del uso actual de la IA en empresas es exploratorio. Se prueba, se experimenta, se validan ideas. Muchas organizaciones trabajan con enfoques pequeños, orientados a casos de uso específicos, donde lo importante es aprender rápido y probar hipótesis. El problema aparece cuando estos experimentos, que nacieron como pruebas controladas, terminan incrustados en operaciones reales, sin haber pasado por evaluaciones de riesgo formales, pruebas de seguridad rigurosas y capacitación adecuada de los usuarios. Ahí es donde la IA deja de ser un experimento y se transforma en un riesgo silencioso. Hay un segundo escenario todavía más peligroso, cuando las organizaciones adoptan IA sin darse cuenta. Esto pasa cuando la inteligencia artificial llega incorporada como nuevas funciones dentro de herramientas ya existentes,
sistemas de gestión empresarial, plataformas de recursos humanos y herramientas de IT, navegadores, plugins o software de terceros. En estos casos, la IA se introduce de forma gradual y pasiva. El riesgo principal acá es la aparición de lo que se conoce como Shadow IA, inteligencia artificial funcionando dentro de la organización sin control formal, sin visibilidad y sin gobierno claro. La falta de programas formales de despliegue reduce la transparencia, debilita los mecanismos de gestión y limita la supervisión por parte del liderazgo. Para evitar esto, las empresas necesitan visibilidad total sobre las capacidades de la IA que incorporan sus proveedores y una coordinación muy estrecha con ellos para evaluar riesgos reales. Además, una gestión laxa del software interno amplifica este problema, sobre todo cuando se usan herramientas no autorizadas o no monitoreadas, como software open source, extensiones de navegador o utilidades que los desarrolladores incorporan por su cuenta. Algunas organizaciones ya identifican claramente el valor de la IA y avanzaron hacia implementaciones completas en operaciones productivas. Pero muchas veces este paso se da sin evaluaciones adecuadas de riesgo cibernético ni controles específicos. El salto de la experimentación al uso operativo requiere disciplina, especialmente cuando la IA empieza a tocar aplicaciones críticas para el negocio. El problema es que el propio mercado de ciberseguridad todavía no está completamente maduro en cuanto a herramientas especializadas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sistemas IA. Esto deja a muchas organizaciones operando con tecnologías potentes, pero sin defensas adecuadas. En empresas grandes es común encontrar múltiples iniciativas de IA en paralelo, repartidas entre distintas áreas, equipos y funciones. El riesgo acá no es solo técnico, sino organizacional, la falta de coordinación. Cuando cada área avanza por su cuenta, la evaluación de riesgo se fragmenta y deja de estar alineado con el impacto real sobre el negocio. Esto aplica tanto a implementaciones formales como a adopciones graduales que se van colando en el día a día. En muchos casos, las organizaciones utilizan servicios de IA provistos por terceros, generalmente alojados en la nube. Esto no elimina la responsabilidad sobre la ciberseguridad de los activos de IA, pero sí cambia los controles disponibles. El desafío pasa por negociar correctamente las protecciones con los proveedores y entender qué riesgos siguen siendo propios y cuáles se transfieren. Externalizar la infraestructura no significa externalizar el riesgo. Muchas organizaciones están desarrollando sus propias capacidades de IA, ya sea para servicios digitales externos o para procesos internos. Algunas se basan en herramientas comerciales u open source, otras desarrollan soluciones propias. En todos los casos, la seguridad tiene que definirse desde la etapa de desarrollo. Si se deja para después, el costo y el riesgo se multiplican. Otro punto clave es en qué momento la organización evalúa el riesgo. En algunos casos, la IA ya está integrada en procesos críticos. Ahí el desafío es mapear lo que existe y gestionar la seguridad de forma retroactiva. En otros casos, la decisión se toma antes, se evalúa si los beneficios justifican los riesgos y recién entonces se pasa a producción. Este enfoque permite integrar la seguridad desde el diseño, de forma proactiva y no como un parche posterior. Luego de hablar de las diferentes formas de adopción de IA, es momento de que averigüemos cómo se asegura un sistema de IA en el mundo real. Y lo primero que hay que decir es esto: asegurar IA no es asegurar software tradicional. Requiere un enfoque distinto, más amplio y sobre todo más temprano.
Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de inteligencia artificial y ciberseguridad, el foco estaba casi exclusivamente en dos cosas: cómo los atacantes usan IA y cómo los defensores pueden usar IA para protegerse mejor. Pero hay un tercer elemento que recién ahora empieza a ocupar el lugar que le corresponde: el propio sistema de IA como activo a proteger. Este cambio de mirada es clave, porque si no entendés la IA como un activo crítico, al mismo nivel que tus datos, tu infraestructura o tus procesos, todo lo demás queda incompleto. El reconocimiento de que los sistemas de IA tienen riesgos cibernéticos propios es relativamente reciente. En los últimos años empezó a crecer la literatura, los marcos conceptuales y las taxonomías que buscan identificar qué tipo de amenazas aparecen cuando incorporamos IA. Hoy ya existe consenso en algo fundamental. La IA introduce vulnerabilidades nuevas, distintas a las de los sistemas tradicionales. No solo hablamos de accesos no autorizados, hablamos de manipulación de datos de entrenamiento, alteración de modelos, ataques adversariales, filtración de información sensible a través de outputs, dependencia excesiva de decisiones automatizadas. Y hay que decir que ya se están documentando incidentes reales, vulnerabilidades explotadas y fallas de seguridad vinculadas directamente a sistemas de IA, al punto que se están creando repositorios y bases de datos específicas para registrar este tipo de eventos. Otro punto central que muchas organizaciones subestiman es que los sistemas de IA no viven solos. Están insertos en procesos de negocio, conectados a flujos de datos, integrados con sistemas existentes y en muchos casos automatizando decisiones críticas. Por eso asegurar la IA no es solo asegurar el modelo o la infraestructura donde corre, es pensar cómo todo lo que la rodea amplifica o reduce el impacto de una falla de seguridad. Cuando no hay garantía fuerte sobre la seguridad del modelo o la efectividad real de los controles, entonces hay que diseñar un sistema para sobrevivir al fallo. Eso puede implicar, por ejemplo, agregar controles fuera del sistema de IA, limitar qué datos se exponen al modelo, definir qué decisiones pueden automatizarse y cuáles requieren supervisión humana, o desacoplar la IA de procesos críticos para evitar efectos en cascada. La pregunta correcta no es solo ¿es seguro el sistema?, sino ¿qué pasa si deja de serlo? Para poder tener esta mirada de punta a punta, los riesgos asociados a la IA no pueden gestionarse de forma aislada. Tienen que integrarse en las estructuras de gobernanza, en los procesos de gestión empresarial y en la toma de decisiones estratégicas. Si la IA es parte del negocio, su riesgo también lo es. Esto exige coordinación entre áreas técnicas, legales, de riesgo, de compliance y de negocio. No alcanza con que IT se encargue. La seguridad de la IA es un problema organizacional. Dicho esto, uno de los conceptos más importantes del que quiero que hablemos es el de Shift Left. ¿Qué significa esto? Mover la seguridad lo más temprano posible en el ciclo de vida del sistema de IA. En lugar de pensar la seguridad cuando el sistema ya está en producción, el enfoque es incorporar guardrails de seguridad y de seguridad funcional desde el diseño, el desarrollo y la etapa previa al despliegue. Esto implica, por ejemplo, usar procesos que identifiquen vulnerabilidades inherentes a los modelos, evaluar riesgos de los sistemas de IA que se compran o se integran, exigir principios de seguro por diseño a proveedores y desarrolladores. Cuanto antes se mitiga el riesgo, menor es el costo y menor el impacto. Pero Shift Left no alcanza. No todos los riesgos pueden eliminarse en la etapa de diseño. Siempre van a existir vulnerabilidades.
siempre va a haber actores maliciosos que encuentren formas de eludir controles, y siempre va a haber usos imprevistos de la tecnología. Por eso, asegurar IA no es solo shift left, también es expand right. Expand right significa extender la seguridad a lo largo de toda la vida útil del sistema, una vez que la IA ya está en uso real. Esto requiere capacidades operativas de ciberseguridad sólidas, monitoreo continuo, detección de ataques o comportamientos anómalos, procesos claros de respuesta a incidentes y planes de recuperación cuando algo falla. En otras palabras, asumir que en algún momento algo va a salir mal y prepararse para eso. Para lograrlo, las organizaciones necesitan entender los riesgos globales que enfrentan por depender de IA, la criticidad de los datos que estos sistemas procesan y el impacto real que tendría una interrupción, manipulación o compromiso del sistema. Finalmente, hay un tercer elemento que completa el modelo: repetir. La IA evoluciona, los modelos cambian, los usos de negocio se expanden y los atacantes aprenden. Por eso la gestión de riesgo en IA no puede ser estática, tiene que incluir reevaluaciones frecuentes de riesgos y controles, ejercicios de simulación, pruebas de respuesta a incidentes, war games, tabletop exercises y simulacros de recuperación ante desastres. Todo esto permite ajustar las estrategias de seguridad a medida que cambia el perfil de riesgos de la IA y evolucionan las amenazas de la industria. Hasta ahora hablamos de tecnología, de amenazas y de marcos de seguridad, pero hay una verdad incómoda que atraviesa todo esto. La inteligencia artificial no falla sola, falla dentro de organizaciones que toman decisiones. Por eso, cuando hablamos de IA y ciberseguridad, el rol del liderazgo es central. No es delegable, no se puede tercerizar y no se resuelve con una compra de software. Los líderes son responsables de asegurar que la adopción de IA esté alineada con los objetivos reales del negocio, se mantenga dentro del nivel de riesgo que la organización está dispuesta a aceptar y no genere vulnerabilidades que después nadie sabe cómo gestionar. Y para eso hay que empezar entendiendo los riesgos y los beneficios. La inteligencia artificial está rodeada de expectativas exageradas, promesas de eficiencia, ahorro, automatización y ventaja competitiva. Pero ninguna decisión seria puede tomarse solo desde el entusiasmo tecnológico. Antes de integrar IA en operaciones centrales, los líderes tienen que hacerse una pregunta básica. ¿El beneficio esperado realmente compensa los costos y los riesgos? Porque cuando se evalúa la IA, hay que contemplar también el costo del fallo. Fallos accidentales, fallos por errores de diseño y fallos provocados por ataques deliberados. Porque cuando un sistema de IA falla, puede tomar decisiones incorrectas durante semanas, amplificar errores a gran escala, afectar clientes, operaciones o empleados sin que nadie lo note de inmediato. Además, como la tecnología evoluciona rápido, esta evaluación riesgo-beneficio no se hace una sola vez, tiene que revisarse de manera periódica, porque lo que hoy parece seguro, mañana puede no serlo. Bien, hablemos de tolerancia al riesgo. Uno de los errores más comunes es adoptar IA sin haber definido antes este concepto. Cada organización es distinta. Algunas deciden ser early adopters y asumir más riesgo. Otras eligen un enfoque más conservador. Ambas estrategias son válidas. Lo que no es válido es no decidir. Los líderes tienen que dejar en claro qué nivel de riesgo están dispuestos a aceptar, quiénes son los responsables de ese riesgo y cómo se supervisa la seguridad antes,
durante y después del despliegue de IA. La supervisión real del liderazgo tiene que generar evidencia concreta de que los riesgos se entienden, se evaluaron los escenarios extremos y las decisiones están alineadas con la tolerancia general al riesgo del negocio. Otro punto central es que no toda la IA es igual de segura. La realidad es que los estándares de seguridad en IA todavía son inmaduros. Algunos productos y soluciones llegan al mercado con protecciones mínimas, otros con enfoques mucho más sólidos. Por eso los líderes no pueden asumir que si está a la venta es seguro. Las empresas pueden y deben exigir a sus proveedores seguridad incorporada desde el diseño, configuraciones seguras por defecto, gestión robusta del riesgo de terceros y transparencia sobre cómo se protegen los datos, los modelos y los procesos. Promover IA segura es una decisión comercial y estratégica. La gestión de los riesgos cibernéticos de la IA no puede quedar encerrada en el área de tecnología. Para que sea efectiva, necesita un enfoque multidisciplinario. Los equipos técnicos entienden la tecnología. Los equipos de negocio entienden el impacto operativo. Legal y compliance evalúan las responsabilidades y obligaciones. Recursos humanos y comunicación gestionan impactos internos y externos. Si la organización ya tiene un esquema de gestión de riesgos empresariales, los riesgos de IA tienen que integrarse ahí, y si no existe, va a ser necesario crear estructuras específicas para enfrentar estos desafíos. En organizaciones grandes, esto suele implicar políticas centrales de IA, con decisiones distribuidas a nivel divisional o local. En organizaciones más chicas, las decisiones pueden tomarse directamente a nivel del directorio. En todos los casos, hay algo que no puede faltar: claridad absoluta sobre quién es responsable del riesgo. Además, hay que decir que adoptar IA sin invertir en ciberseguridad es una receta para el desastre. Los líderes tienen que asegurar que existan controles adecuados para proteger los sistemas de IA, capacidades reales de detección y respuesta, planes de recuperación ante incidentes y equipos con recursos suficientes para adaptarse a nuevas amenazas. Esto implica empoderar a los responsables de seguridad para que puedan cuestionar decisiones, tanto de tecnología como de negocio, cuando el riesgo lo justifique. La inversión en innovación basada en IA tiene que venir acompañada de inversión en seguridad, no después, al mismo tiempo. Este enfoque no solo protege la IA actual, sino que ayuda a construir capacidades reutilizables para enfrentar futuras tecnologías disruptivas. El entorno regulatorio alrededor de la IA cambia rápido y de forma desigual entre regiones y sectores. Los líderes tienen que entender los marcos regulatorios de los mercados donde operan, evaluar cómo impactan en sus operaciones y asegurarse de cumplir con obligaciones legales y normativas. Y también implica estar atentos a nuevas amenazas, nuevos riesgos tecnológicos y estándares emergentes que van a definir qué se considera IA segura en el futuro. Para cerrar, hay un conjunto de preguntas que funcionan como espejo para cualquier organización que esté adoptando IA. ¿Está claramente definida la tolerancia al riesgo en IA y es entendida por todos los responsables? ¿Se equilibran correctamente los riesgos y los beneficios cuando se aprueban nuevos proyectos? ¿Existe un proceso claro para gobernar y monitorear las actividades de IA en toda la organización? ¿Se entienden las vulnerabilidades específicas asociadas a la IA, como el envenenamiento de datos, el sabotaje de modelos o el jailbreaking? ¿Están involucradas todas las áreas relevantes en la gestión de riesgo?
¿Existen procesos de aseguramiento que garanticen que la IA cumple con políticas internas y regulaciones externas? Si estas preguntas no tienen respuestas claras, el riesgo no está controlado, aunque la tecnología funcione. Bien, ahora entremos en el terreno más importante de todos. ¿Cómo se gestiona esto en la práctica? Acá te propongo algo distinto, un proceso claro, iterativo y accionable para evaluar, mitigar y decidir sobre los riesgos cibernéticos asociados a la inteligencia artificial. Y lo primero que hay que entender es esto: no existe un riesgo de IA universal. El riesgo depende del contexto de cada organización. Paso 1. Entender el contexto de riesgo de tu organización. Antes de hablar de controles, herramientas o inversiones, hay que responder una pregunta básica. ¿Desde qué lugar estás adoptando IA? El riesgo cibernético asociado a la IA está influenciado por varios factores contextuales que cambian radicalmente el escenario. No enfrenta el mismo riesgo quien desarrolla sus propios modelos que quien consume servicios de IA de terceros. Las organizaciones que lideran la innovación, ya sea como proveedoras o como usuarias avanzadas, suelen estar más expuestas a vulnerabilidades desconocidas porque trabajan con tecnologías nuevas y todavía inmaduras. En cambio, quienes adoptan soluciones más consolidadas suelen enfrentar menos incertidumbre, porque ya se conocen mejor los fallos y las prácticas de control. Innovar primero tiene premio, pero también tiene riesgo. Luego, el sector del negocio importa y mucho. Las organizaciones que operan infraestructura crítica, energía, transporte, salud, finanzas, enfrentan actores más motivados, están sujetas a regulaciones más estrictas y pueden generar impactos mucho más amplios si algo falla. Además, el tamaño de la empresa condiciona los recursos disponibles para mitigar riesgos, y la dependencia de terceros determina cuánto se propagan los daños si hay un compromiso. También el país o región donde opera la organización influye directamente en su postura de ciberseguridad. Los factores clave son nivel de madurez regulatoria, disponibilidad de talento especializado, acceso a infraestructuras soberanas, participación en redes de intercambio de inteligencia de amenazas. Una empresa que opera en un entorno con alta capacidad nacional de ciberseguridad tiene más herramientas para defenderse que una que opera en regiones con capacidades limitadas. Uno de los factores más críticos es el nivel de autonomía de la IA. Cuando la IA informa decisiones humanas, el riesgo es más controlable. Ejecuta decisiones de forma autónoma, el riesgo se amplifica. Cuanto mayor es la autonomía, mayor es la necesidad de controles, explicabilidad y límites claros de propagación de daño. Luego hay que mencionar que no todos los atacantes son iguales. El nivel de riesgo cambia según la capacidad del adversario, sus recursos, su intención y su persistencia. No es lo mismo enfrentar ciberdelincuentes oportunistas que sabotaje político o actores altamente organizados. Paso 2. Entender qué beneficios se están buscando. Un error muy común es evaluar riesgos sin tener en claro para qué se adopta inteligencia artificial. Todavía existe bastante incertidumbre sobre los beneficios reales de muchas implementaciones de IA, porque los casos de uso siguen evolucionando. Eso hace que el análisis riesgo-beneficio sea difícil, pero no imposible. En general, las oportunidades que la IA está generando se agrupan en 3 grandes categorías. Mejora de productividad empresarial, que incluye automatización, eficiencia, reducción de tiempos y costos.
creación de nuevos productos y servicios, como son nuevas propuestas de valor, experiencias personalizadas y servicios basados en datos. Redefinición de industrias y procesos sociales, por ejemplo, acelerar el descubrimiento de fármacos o hacer sistemas de salud más responsivos. Entender qué beneficio se busca es clave para decidir cuánto riesgo vale la pena asumir. Paso 3. Identificar riesgos y vulnerabilidades. Toda nueva tecnología introduce nuevas vulnerabilidades. En el caso de la IA, estas suelen aparecer en 3 grandes frentes: vulnerabilidades inherentes al software, errores humanos en configuración y uso, especialmente por falta de experiencia, debilidades en las interfaces con otros sistemas. Pero la IA amplía esto de manera significativa. Un sistema de IA tiene múltiples puntos vulnerables: datos de entrada, riesgos como prompt injection, evasión de modelos, jailbreaking. Se comprometen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Datos de entrenamiento, riesgos de envenenamiento de datos o compromiso del entorno de entrenamiento. Modelo, alteración del código, backdoors, pérdidas de integridad o confiabilidad. Infraestructura subyacente, hardware, sistema operativo, APIs, almacenamiento. Salidas del modelo, manipulación, filtración de datos, decisiones erróneas que afectan procesos de negocio. Monitoreo y logging, manipulación de registros, fuga de información, pérdida de trazabilidad. Y no olvidemos que la tríada clásica de seguridad sigue siendo válida. Confidencialidad, integridad y disponibilidad siguen siendo críticas, pero ahora se suman 2 propiedades nuevas: explicabilidad, poder entender por qué el modelo genera un resultado; trazabilidad, poder reconstruir cómo se llegó a ese resultado. Sin estas propiedades, investigar un incidente se vuelve casi imposible. Paso 4. Evaluar impactos negativos al negocio. Cuando un sistema de IA es comprometido, los efectos se propagan, desde el modelo hacia las aplicaciones de negocio, a los procesos internos y finalmente al exterior, clientes, socios, sociedad. Además de los riesgos tradicionales, la IA introduce riesgos nuevos, como son los sesgos injustos, falta de explicabilidad, outputs poco confiables, nuevas superficies de ataque, riesgos de privacidad, exposición de datos confidenciales usados en entrenamiento. Todo esto puede derivar en daño reputacional, pérdida de mercado, caída de ingresos, sanciones legales y regulatorias. Una herramienta clave para anticipar estos impactos son los árboles de daño. Se parte de un evento inicial, por ejemplo, una interrupción del negocio, y se mapean todas las consecuencias posibles: costos de respuesta a incidentes, servicios legales y de PR, forencia, restauración de sistemas, multas, pérdidas de confianza y compensaciones. Este ejercicio permite planificar todo antes del incidente. Paso 5. Identificar opciones de mitigación. No es suficiente la higiene básica de ciberseguridad. Hay que adaptar ciertos controles a la inteligencia artificial. Por ejemplo, inventario de activos de IA, mapeo de activos críticos, gobierno de la información, procesos de integridad antes del despliegue, planes de respuesta y recuperación específicos para la IA, y ejercicios y simulaciones con escenarios de IA, y luego crear desde cero otros que directamente no existían y hay que desarrollarlos, como seguridad de datos de entrenamiento, curaduría de prompts, verificación de outputs,
monitoreo del comportamiento del modelo y red teaming y pruebas adversariales específicas de IA. Paso 6. Aceptar o rechazar el riesgo residual. Después de aplicar controles, siempre queda riesgo residual. Ese riesgo tiene que ser entendido, cuantificado y aceptado conscientemente por el liderazgo. Si no se acepta, hay que reforzar controles, rediseñar el sistema o directamente no desplegar la IA. Paso 7. Repetir durante todo el ciclo de vida. La IA cambia, los modelos se actualizan y las amenazas evolucionan. Por eso, este proceso no es lineal ni es único y no termina nunca. Tiene que repetirse durante todo el ciclo de vida del sistema de IA. Si hay una idea que atraviesa toda esta parte, es que la inteligencia artificial no es peligrosa por sí sola, pero tampoco es neutral. La IA amplifica capacidades, y cuando amplifica capacidades, amplifica también errores, sesgos y vulnerabilidades. Por eso, para que las organizaciones puedan capturar de verdad el valor que promete la inteligencia artificial, los riesgos asociados tienen que ser comprendidos y gestionados de manera proactiva, no después del incidente, no cuando el daño ya está hecho. Y esta no es una tarea que pueda resolver solo el área técnica. La gestión del riesgo de IA requiere la participación activa del liderazgo ejecutivo, responsables de riesgo, equipos de seguridad, áreas de negocio, legal, compliance y gobernanza. Las decisiones sobre qué IA adoptar, cómo hacerlo y hasta dónde avanzar son decisiones estratégicas y, como toda decisión estratégica, tienen que estar informadas por una evaluación realista de riesgos y beneficios, no por el hype ni por la presión del mercado. Las organizaciones que tomen decisiones basadas en un análisis serio de riesgo y beneficios van a estar mucho mejor posicionadas que las que simplemente sigan la ola. Las preguntas que se plantearon a lo largo del informe sobre tolerancia al riesgo, gobernanza, controles, responsabilidades y supervisión son herramientas concretas para decidir mejor. Espero que puedas aprovecharlas. Su aplicación permite maximizar el valor de la IA, sostener ese valor en el tiempo y evitar que una innovación prometedora se transforme en una fuente constante de crisis. Otro punto central es que la inteligencia artificial y sus riesgos están en evolución permanente. Como ya dijimos, los modelos cambian, los usos cambian, los atacantes aprenden y las regulaciones se ajustan. Eso obliga a los líderes a actualizar de forma continua su entendimiento de la tecnología y a no tratar la adopción de IA como un proyecto cerrado, sino como un proceso vivo. Las organizaciones que entienden esto van a poder usar la ciberseguridad como lo que realmente es, una ventaja competitiva. Porque en el contexto de la IA, la seguridad no solo protege sistemas, protege confianza, marca, relaciones comerciales y legitimidad social. Innovar con IA sin seguridad puede generar velocidad. Innovar con IA y seguridad genera confianza sostenida. Así, la adopción segura de la inteligencia artificial requiere colaboración entre organizaciones, alineación de estándares, intercambio de buenas prácticas y diálogo constante entre la comunidad de IA, la de ciberseguridad, reguladores y responsables de políticas públicas. Especialmente crítico es el tema de la cadena de suministro de IA. Sin mecanismos claros de responsabilidad y sin incentivos reales para la seguridad desde el diseño, los riesgos se trasladan y se amplifican a lo largo de todo el ecosistema. Finalmente, quiero decir que las herramientas tradicionales no alcanzan. La IA introduce vulnerabilidades nuevas y eso exige técnicas nuevas, capacidades nuevas y un esfuerzo consciente para cerrar brechas que hoy todavía existen. El mercado está madurando, pero no al ritmo de los riesgos. Por eso las brechas de capacidad que persisten no pueden protegerse.
hay que abordarlos con urgencia. La inteligencia artificial puede transformar organizaciones, industrias y sociedades enteras, pero esta transformación solo es positiva cuando se hace con criterio. Las organizaciones que entiendan su contexto, definan su tolerancia al riesgo, gobiernen la IA con liderazgo real, inviertan en ciberseguridad desde el inicio y asuman conscientemente el riesgo residual, van a poder innovar con confianza. Las que no, van a innovar igual, pero a ciegas. Y en un mundo donde la IA decide cada vez más cosas, decidir a ciegas es el mayor riesgo de todos. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. Para finalizar este informe, vamos a hacer un breve análisis de casos de estudio notables en el mundo de las organizaciones. Caso de estudio 1. Estafas antiguas y tecnología nueva. Arup. Arup llegó a los titulares por las razones equivocadas, cuando la firma fue atacada por delincuentes que lograron concretar un fraude de gran magnitud. Estafadores usan tecnología deepfake para engañar a un empleado y lograr pagos por millones, decía uno de los titulares, aunque la historia es más sutil que eso. Está claro que la atención mediática se debió a que los estafadores utilizaron videos y mensajes de voz manipulados para convencer a las personas de que estaban hablando con colegas reales. Sin embargo, como señaló Rob Gray, director de información de Arup, lo interesante es que los criminales no penetraron las redes de IT de la empresa ni interrumpieron las operaciones del negocio. En cambio, utilizaron una ingeniería social potenciada por la tecnología para convencer a las personas de procesar transacciones. Se trató de un ataque sofisticado y premeditado que utilizó tácticas como phishing, vishing y smishing, todas respaldadas por documentación falsa y una sensación artificial de urgencia. En el fondo, no obstante, fue una estafa de pago de las de siempre, pero con un maquillaje moderno. Desde el incidente, la empresa revisó todos los aspectos de sus sistemas y procesos. Entre las principales lecciones aprendidas se encuentra que la ciberseguridad por sí sola no es suficiente. Construir una verdadera resiliencia requiere una cultura de evaluación crítica y la capacidad de detectar señales de alerta en toda la organización. La lección más importante, sin embargo, es que la industria, la policía y las autoridades públicas deben encontrar mejores formas de compartir información y frustrar a los estafadores. Caso de estudio 2. La ciberseguridad en los Juegos Olímpicos de París. Asegurar cibernéticamente los Juegos Olímpicos de París fue una prioridad para el gobierno francés y requirió 2 años de preparación, que incluyeron auditorías a gran escala, pruebas de penetración y ejercicios de gestión de crisis cibernéticas. Al final, a pesar de registrarse un número significativo de ciberataques, más que en cualquier edición anterior de los Juegos Olímpicos, pocos tuvieron éxito y ninguno logró interrumpir los juegos ni infraestructuras clave. Sin embargo, aunque el modelo que implementamos para los Juegos Olímpicos funcionó bien y podría reutilizarse en casos de uso similares, hay 2 conclusiones principales. En primer lugar, este modelo fue diseñado principalmente para centrarse en ciertas entidades esenciales y no puede escalarse a toda la sociedad. En segundo lugar, las tensiones geopolíticas están aumentando y con ellas también lo harán el número y la complejidad de los ciberataques. De ahora en adelante será fundamental seguir impulsando una mayor prevención cibernética y avanzar hacia una resiliencia cibernética colectiva. Si bien la regulación y los gobiernos forman parte de la solución, no pueden resolver todos los problemas de ciberseguridad. Todos tienen un rol que desempeñar para superar estos desafíos.
por lo que es necesario identificar colectivamente nuevas formas de aprovechar la concientización y aumentar el compromiso de toda la sociedad. Vincent Stravel, Director General, Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia. Caso de estudio 3. Impulsar a las pequeñas organizaciones en Suiza con ayuda de infraestructura pública nacional. 3/4 partes de las empresas suizas facturan menos de $500,000 de francos suizos al año. La pregunta es cómo podemos permitir de manera significativa que estas empresas inviertan en seguridad y cómo podemos proveerles una infraestructura base que sea razonablemente segura. Tenemos muchas organizaciones pequeñas y medianas que cuentan con recursos insuficientes. Llevamos a cabo un piloto con una empresa logística suiza para ayudarnos a gestionar los riesgos de su cadena de suministro. En colaboración con el Instituto Nacional Independiente de Pruebas de Ciberseguridad, estamos probando productos digitales para los cuales existe un interés público, pero no un interés económico inmediato. Actualmente estamos impulsando un proyecto en el que revisamos software de código abierto utilizado por organismos gubernamentales y brindamos retroalimentación a los desarrolladores de código abierto para corregir los problemas detectados. Además, estamos invirtiendo en el desarrollo de capacidades para ayudar a los directorios a formular las preguntas correctas, porque creemos que es necesario desarrollar una cultura entre los ejecutivos que piense en términos de resiliencia e incorpore la cadena de suministro en sus cálculos generales de riesgo. Florian Schürz, director Centro Nacional de Ciberseguridad de Suiza. Caso de estudio 4. Cómo KPMG ayudó al FCTO a crear un mundo digital más seguro y accesible. Entre 2020 y 2024, KPMG apoyó el mayor proyecto de fortalecimiento de capacidades cibernéticas en el exterior en la historia del Reino Unido. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, FCTO, buscaban mejorar el acceso digital y la seguridad en 5 mercados clave en desarrollo. Uno de los pilares se centró en ayudar a estos mercados a volverse más conscientes, seguros y resilientes desde el punto de vista cibernético. El programa involucró a un consorcio de 21 proveedores en 6 países, coordinados por KPMG. Trabajaron conjuntamente para abordar los impactos significativos de las amenazas cibernéticas en los países en desarrollo y prevenir daños a ciudadanos y empresas. Se capacitó a jueces para mejorar los procesos judiciales en casos de ciberdelito, se reforzaron las defensas de pequeñas empresas y se creó un plan de estudios nacional de ciberseguridad para las escuelas. Se capacitó al personal gubernamental de ciberseguridad y se estableció una nueva oficina de comisionado de protección de datos. En Brasil, los materiales llegaron hasta 120 millones de personas. Un proyecto en Nigeria alcanzó a más del 10% de la población. El programa generó impactos desproporcionadamente altos y sostenibles, y el modelo desarrollado ahora está siendo considerado para otros mercados, incluidos Ucrania e India. Caso de estudio 5. Desarrollo de capacidades para la respuesta a incidentes de ciberseguridad en bancos cooperativos de la India. El sistema bancario cooperativo indio cumple un rol vital al ofrecer un enfoque bancario inclusivo y centrado en la comunidad, especialmente en zonas rurales y agrícolas. Estos bancos utilizan servicios aguas arriba de bancos comerciales para sus clientes, ya que resultan rentables para un bajo volumen de transacciones y son menos demandantes en términos de tiempo y más fáciles de implementar. De este modo, impulsan la inclusión financiera, promueven la estabilidad económica y apoyan el crecimiento a nivel local. Debido a la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas, los bancos cooperativos limitados en recursos enfrentan importantes desafíos en materia de ciberseguridad.
La falta de personal capacitado y la baja confianza para llevar a cabo respuestas a incidentes los hace vulnerables a los ciberataques. Para equilibrar el terreno en materia cibernética, CERT India introdujo un programa estructurado, implementado durante 8 meses con 40 bancos cooperativos identificados, que incluyó simulacros cibernéticos para funcionarios bancarios con el fin de desarrollar capacidades de gestión de incidentes. El programa proporcionó una relación integral entre el conocimiento y los procesos cognitivos, fomentando el pensamiento crítico para la resolución de problemas en la gestión de incidentes. Para evaluar la resiliencia acumulada de estos bancos, los simulacros cibernéticos se mapearon según los 4 pilares de la resiliencia: anticipar, resistir, recuperarse y evolucionar. Se realizó una suma ponderada de estos pilares que mostró una mejora significativa de la resiliencia antes y después del programa. Sanjay Bal, director general, Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de la India. Caso de estudio 6. El enfoque integral de Schneider Electric para la seguridad en tecnología operativa. Los productos de Schneider Electric son fundamentales para numerosos proveedores de infraestructura vital, como centrales eléctricas, parques solares, edificios críticos y centros de datos que operan en entornos cada vez más conectados. Dada la importancia de estos sectores para la resiliencia nacional y global, la ciberseguridad es una prioridad absoluta. En consecuencia, Schneider Electric aplica el enfoque de seguridad desde el diseño, utilizando principios de ciclo de vida de desarrollo seguro y pruebas de penetración independientes para sus productos, al tiempo que pone un fuerte énfasis en la seguridad de sus fábricas durante la fabricación, con el fin de mantener medidas de seguridad robustas en cada etapa. Asimismo, prioriza evaluaciones y actualizaciones de seguridad periódicas para garantizar que sus sistemas se mantengan resilientes frente a amenazas cibernéticas en constante evolución. Una iniciativa clave, desarrollada en asociación con BitSight, consiste en escanear Internet para detectar protocolos OT expuestos y no asegurados que representan puertas abiertas a entornos críticos y mitigar de forma proactiva los riesgos asociados en colaboración con clientes y autoridades. Además, Schneider Electric adopta el enfoque de seguridad mediante las operaciones, que incluye monitoreo continuo y detección de amenazas en tiempo real, elementos centrales para proteger los entornos operativos a lo largo de toda la cadena de valor, con responsabilidades claramente definidas. A través de estos esfuerzos, Schneider Electric demuestra su compromiso de trabajar de manera colaborativa con todas las partes interesadas relevantes y de aprovechar tecnologías de seguridad avanzadas para crear un entorno operativo más seguro y confiable para sus clientes. Muchas gracias por ver este capítulo, y si te interesan las ideas que están transformando al mundo, suscríbete y quédate atento a cada nuevo lanzamiento activando la campanita de notificación. Nos vemos en el próximo informe.